Primera de Pedro 5, 1 Peter chapter 5, 6 al 10. verse 6 through 10. ¿Lo tenemos? Do we have it? Si no tiene Biblia, pues acérquese a uno que sea cristiano y If él you lo don't have puede a ayudar. Bible, we'll come close to someone who's a Christian. Dice así: It says, humillaos pues therefore humble yourselves bajo la poderosa mano de Dios, under the mighty hand of God, para que Él os exalte that he may exalt you cuando fuere tiempo, in due time, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, casting all your care upon him, porque Él tiene cuidado de vosotros. for he cares for you. Sed sobrios Be sober, y velad, be vigilant, porque vuestro adversario el diablo, because your adversary the devil cual león rugiente, walks about like a lion, anda alrededor he's seeking buscando a quien devorar, whom he may devour. al cual resistid firmes en la fe, Resist him steadfast in faith, sabiendo que las mismas aflicciones knowing that the same sufferings han de ser cumplidas are experienced en vuestros hermanos by your brotherhood que están en el mundo. that are in the world. Y el Dios de toda gracia, But may God of all grace, que nos ha llamado a su gloria who eterna called us to his eternal glory por Cristo Jesús, by Christ Jesus, después que hubierais padecido un poco de tiempo, after you have suffered a while, Él mismo os exalte, os perfeccione, perfect, afirme, establish, corrobore strengthen, y establezca. and settle you. Aleluya. Señor, tu palabra es viva, Lord, es your word eficaz is life, it's effective, y es más cortante que toda espada de dos and filos, it cuts more than a que penetra sword hasta that's partir el double-edged. alma, el It penetrates espíritu, until it cuts las the soul, coyunturas the spirits, y discierne las intenciones del corazón. and it discerns the intentions of the heart. Señor, en esta tarde pedimos que como la lluvia Lord, tonight we ask like the cae rain, sobre la tierra like the rain falls upon the earth. y la hace germinar y producir, It makes it germinate and así produce. tu palabra caiga en el buen terreno de nuestros corazones So we ask that your word lands in the good land of our hearts y nos permita dar and fruto allows us to bear fruits al 100 por 1 100-fold mientras tú nos tocas con tu santa presencia. while you touch us with your holy presence. Gracias, Señor, Thank you, Lord, por Jesucristo. for Jesus Christ. Amén Amen. y amén. And Gloria al amen. Señor. Glory to the Lord. Pueden tomar sus asientos, You may have seats, pero recuerde, no siente la alabanza. but remember, do not let go of the worship. Traemos como tema en esta tarde, Today's topic is echando toda vuestra ansiedad sobre Él. casting all your anxieties upon him. Echando Casting toda vuestra ansiedad all of your anxiety sobre Él. upon him. Realmente cuando cualquiera de nosotros Truly, tiene algún tipo de problema, When any one of us has some type of problem, ya sea económico, whether it is economical, familiar, family-wise, o problemas de salud, or problems in our health, o de opresión, or whether it is oppression, es muy raro que usted encuentre una persona que le diga: it is rare for you to find someone that will tell you, ven muchacho, muchacha, trae todos esos problemas y vacíalos aquí. come buddy, bring all those problems and empty them Vacíalo out aquí en here. este canasto. Empty them out here in this Yo te basket. voy a ayudar. ¿Cuál es tu problema? I will Dinero. help you. What's your problem? Yo Money? te resuelvo. ¿Qué tú I necesitas? can Lo que tú solve that for you. necesites, yo te Whatever lo you need, resuelvo. I will solve it for you. Es muy raro encontrar un amigo así. It's rare to find a friend like this. Sin embargo, Jesucristo en esta tarde te dice: However, Jesus Christ tells you tonight, muchacho, tráeme tus cargas. buddy, don't worry. Bring me your baggages. Tráeme todos tus problemas. Bring me all your problems. ¿Cuál es tu situación? What is your situation? Ponla sobre mí. Put them upon me. Yo me cargo de todas ellas. I will take charge of all of them. Así es que no te preocupes. Therefore, do not worry. No temas. Do not fear. No desmayes. Do not become ¿Saben faint. que la palabra no tema aparece en la Biblia con mucha frecuencia? You know that the word "do not fear" appears in the Alrededor Bible de frequently, 365 roughly veces around 365 times. encuentra usted en la palabra, This is how many times you can en find la in the Biblia, la Bible palabra no tema. the words "do not fear." ¿Y cuántos días tiene el año? And how many days does a year have? Todos los días el Señor te está diciendo: no temas. Every day the Lord is telling you, "Do Yo not estoy fear. contigo. I am with you." Dios nos quiere entrenar, pero nosotros, para vivir la vida cristiana exitosa, God wants us to He wants to give us a life pero of a nosotros no Christian, hemos aprendido a creer en a Dios. successful Christian life, but we have not learned to believe in God. El sistema del The mundo system of the world nos ha desconectado inconscientemente has nosotros. disconnected us unconsciously. Yo le voy a decir una cosa. I'm going to share something with you.
La mayoría de los cristianos se sienten más seguros en las manos de un médico The majority of Christians feel more secure cirujano porque es in especialista the hands of a surgeon because he or she is a specialist, que en las manos del médico de los médicos. as opposed to in the hands of the doctors of all doctors. El médico que tiene un récord tan The impresionante medic that has such an impressive record que nunca se le ha muerto un that paciente. not one patient has died in his hands. Y si se le muere, And if he does die, he, or él va y she lo does die, resucita, no importa cuántos días he tenga. will resurrect them no matter how many De days they ese have of médico death. estamos hablando. We are talking about that medic. Entonces, Therefore, él es el único que puede resolver los problemas por difícil que sean. he is the only one that can solve your problems. It does not matter how difficult they seem. Pero nosotros nos preocupamos más But we worry more por depender de lo que vemos. on depending on what we see. Inconscientemente andamos por vista, no por fe. Unconsciously, we walk by sight and Y not la by faith. Biblia dice que es por fe que tenemos que And the andar. Bible says we need to walk by faith. En el sistema de gobierno de In the Dios, system of the government of God, las cosas son totalmente diferentes a Things- como son en los sistemas de gobierno de la tierra. things are totally different from the systems of the earth. Nosotros necesitamos en la tierra ver para creer. On earth, we need to see to believe. Y así nos han preparado la mente. And this is the way we have brought up our minds. It's the way they prepared our minds. Pero en Dios las cosas, sencillamente el elemento principal es fe. But in God, simply the essential element is faith. La propia Biblia dice que andamos por fe, no por The vista. Bible itself says we walk by faith, not by Y en sight. estos tiempos que estamos viviendo, la Biblia dice, el justo vivirá por... In the times that we're living in, the Bible says the righteous one shall live by faith. No importa cuánto dinero usted tenga, It does not matter how much money you cuántas have, propiedades how tenga, many properties you own, cuántas riquezas how tengan. much riches you have. Estamos en We tiempo are living in times en donde el cristiano necesita desarrollar fe en el Dios en quien ha creído. where the Christian needs to develop faith in the God whom he or she Dios has no es believed una in. religión. God is not a religion. Yo no permito que nadie me diga usted de los religiosos, I do not allow anyone to call me a porque me religious está person ofendiendo. because he or she is offending Yo no me. soy un I religioso. am not a religious person. Yo tengo una relación personal con el Dios I que have a diseñó y creó el personal universo. relationship that is the God who created the universe. No es asunto de religión. This is not about religion. El enemigo quiere que creamos en la The religión enemy wants us to believe in para religion, meternos en el saco de la to religión. place us in the sackcloth of in the sack of Cuando religion. Jesús vino al mundo, When Jesus came to the world estaba lleno de was religiones. filled with many religions. Entonces, si el mundo estaba lleno de Therefore, religiones the world was filled with religions. y Jesús venía a traer una religión más, Jesus came to bring another religion. de nada servía. Then it was worthless. Porque usted no hace nada con llevar hielo para Alaska, ¿verdad que no? Because you do nothing bringing ice to Alaska, right? Entonces, traer una religión So más to bring another religion a la tierra, to earth, las religiones no resuelven. the religions do not solve anything. Las religiones lo que hace es que la gente pierda su tiempo Religions make people waste their time. y son a los que la Biblia le llama caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. This is what the Bible calls paths that seem well for man, but in the end it's death. Jesucristo es el Rey de Reyes. Jesus is the King of Kings. Él es el Señor de He is señores. the Lord of Lords. No hay nadie en esta tierra que tenga los títulos que Jesús tiene. There is no one on this earth that has the titles that Él es el Jesus has. primero y el último. He is the first and the, Él and es the el last alfa one. y la omega. He is the Alpha and the Él es el Omega. león de la tribu He de is the Judá. Lion of the tribe of Él es Judah. el He todopoderoso. is the Almighty. Todas las cosas fueron hechas por All Él. things were created by Él Him. es el He eterno. is the eternal one. Aleluya. Entonces, Therefore, cuando te hablan de alguien con un récord tan when they impresionante talk to you about someone that has such an Cuando impressive usted va a un record, médico- when you go to a doctor y el médico le dice que hay que operarlo de and they tell you that they have de to corazón operate you, abierto, an open heart surgery, usted no se busca un zapatero. you do not go and find a Usted trata de shoemaker. buscar el mejor médico. You try to find the Y best después medic. de ser médico, el que tiene la mejor especialidad. And after you find the Porque usted specific tiene medic, estar- the one usted that's tiene- a specialist in that. Usted quiere estar seguro que usted va a salir vivo de esa Because you want operación. to be sure that you will come out alive from that operation. Entonces, Jesucristo, Therefore, Jesus, o sea, cuando usted pregunta por eso, usted quiere saber cuál es el background que el médico tiene. when you ask these questions, you want to know the doctor's Pues el background. background más The extraordinario most extraordinary lo tiene el background Hijo de Dios.
is held by the el Son of médico God, especialista en enfermedades the incurables. specialist in sicknesses that are uncurable. Y una de las cosas que él tiene es que él sana de adentro hacia One of afuera. the things that he does that's unique is that Primero he heals te from sana within el alma, te and then sana el outward. espíritu, He las first emociones. heals your soul, your spirit, your emotions. Y luego que te sana el corazón, And after he heals your lo heart, demás es añadidura. everything else is just added. Ese es el Cristo de quien hablamos esta tarde, que This te is the dice Christ that we speak of tonight. que eche toda tu ansiedad sobre He Él, tells you to cast all your anxieties upon him porque Él tiene cuidado de ti. because he cares for you. La ansiedad Anxiety, es sinónimo de it's estrés, a synonym of stress, es sinónimo de inseguridad, synonym of insecurity, aflicción y affliction, preocupación. and worry. El único amigo que nos llama para aligerar nuestras cargas The only friend that calls us to take away our baggage es Jesucristo. is Jesus Christ. Y Él solo te dice, And he tells you, clama a mí que yo te resuelvo. cry out to me and I will solve you. I'll solve your problem. Y esto me recuerda a un hermano And this reminds me of a brother que acostumbraba a decir, that was used to saying, Señor, yo quiero que tú me hables. Lord, I want you to speak to me. Háblame, Señor. Speak to me, Lord. Señor, yo quiero escuchar tu voz. Lord, I want to hear your voice. Y el Señor le dice, yo quiero escuchar la tuya. And the Lord says to him, I want to hear your Cuando el voice. Señor decidió hablarle, le dice, yo quiero escuchar la When the Lord tuya. decided to speak to him, he says to him, I want to hear your voice. Entonces muchas veces nos pasa a nosotros eso. Therefore, this happens to us many times. Queremos que el Señor nos resuelva los We problemas, want the Lord to solve our problems, doblando calle y enderezando esquina. bending streets and straightening corners. Pero nada de buscar presencia de Dios. But we do not look for the presence of God. Así es que Dios te dice, clama a mí. Therefore, God says, cry out to me. Todos nosotros sabemos que la ansiedad son fuerzas espirituales We all know that anxiety are spiritual, strong contra los cuales dice la Biblia que tenemos nuestra forces. lucha. And the Bible says that we have our battles Porque no against these tenemos forces. lucha contra sangre y carne, Because we do not battle against flesh and blood, sino contra principados, potestades y gobernadores but de las against tinieblas. principalities and powers of the dark forces. Así es que la ansiedad además produce frustración, Another thing that anxiety produces is frustration. trastorno emocional It damages your emotions y la depresión. and it causes depression. La depresión es la antesala del The suicidio. depression is the waiting room of suicide. Siempre una persona que se va a suicidar Every time someone is going to commit suicide, previamente se deprime. before they do this, they become depressed. Y la depresión es un espíritu. And depression is a spirit. El enemigo va acorralando a la gente The enemy begins to gather up people hasta que llegue el momento until the moment arrives que la gente comete el acto del suicidio where the person commits the act of y suicide, Satanás va a estar forzando hasta que la gente llegue a ese lugar. and Satan will force them until that person reaches that La Biblia place. te dice, está siempre The gozoso. Bible says, always be joyful. No te aflija ni te afloje. Do not become afflicted Está or weakened. siempre gozoso. Be always joyful. Dice Proverbios 17:22. Proverbs chapter 17 verse 22 says, El corazón alegre es buena medicina, a happy heart is good medicine, pero el espíritu triste but a contrite spirit seca los huesos. dries the bones. ¿Sabe que una de las cosas que el enemigo siempre trata de producir en nosotros You es know, aflicción, One of the things that the enemy tries to Es produce in us, angustia. it's affliction, anguish, desestrés, stress, es desesperación? desperateness. Pero el Señor te dice en esta tarde, echa tu ansiedad y tus cargas sobre mí. But the Lord tells you tonight, cast your anxieties and your loads upon me. ¿Qué tú haces cargando esa ansiedad y ese estrés y esa tristeza como si fuera un saco de ladrillo? What are you doing carrying this anxiety and this stress like if you're carrying a sack of bricks? El enemigo sabe que cuando una persona está angustiada, The enemy knows that when a person is under anguish, no tiene deseo ni de levantarse de la cama. they do not have the desire to rise from No bed. tiene deseo de venir a la They do not iglesia. have desire to come to church. No tiene deseo. Cuando viene a la iglesia viene con una cara de limón. When they come to church, they come with a lemon Que face. no quisiera ni siquiera que le dirigieran la palabra. They do not want people to even to speak to them. Pero el Señor dice, está siempre But the gozoso. Lord says, be joyful always. Regocíjate en Cristo, regocíjate en Dios. Rejoice in Christ, rejoice in El God. reino del The Señor, kingdom of the Lord, el reino de the Dios, kingdom of God, es un reino de is a justicia kingdom of justice, de amor righteousness, love, y de paz. and peace. Y que yo sepa, ninguna de esas tres cualidades And none of these three qualities producen aflicción. produce affliction. Por eso el Señor te dice, el corazón alegre This is why es the Lord buena tells you, medicina. a happy heart is good Está medicine. siempre gozoso. Be always in O sea, joy. el Señor nos está mandando In other a words, the estar Lord is gozoso telling us to be joyful en un mundo de aflicción. in a world of affliction.
Pero él dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen porque yo vencí ese mundo. He says, in the world you will have affliction, but Y de la rejoice manera because I que have yo overcome vencí, the world. ustedes van a vencer And in the también. same way that I overcame, you shall overcome. Yo lo que quiero es que ustedes descansen a mí, que aprendan a descansar en mí. What I want from you is for you to learn how to rest in me. Dios, al Dios que nosotros servimos, sostiene el universo con el poder de la palabra. God that we serve sustains the universe with the power ¿Cuál in es His la word. columna que sostiene el universo? What is the column that sustains the ¿Cuál universe? es la columna que sostiene el planeta What Tierra? is the column that sustains planet La Earth? palabra de Dios. The word of God. La palabra de Dios. The word of God. O sea, nosotros tenemos el mayor tesoro que nadie tiene, We have the greatest a menos treasure. que tenga lo que nosotros tenemos. And no one has it unless they have what we have. ¿Sabe una cosa? Cuando una persona está triste, You know something? When someone is saddened, la sangre que está en la médula, The o sea, blood that is- los huesos, la médula que está en los huesos, the bones deja de producir sangre, stops producing blood porque el espíritu está triste. because the spirit is sad. Usted puede hablar con cualquier You médico, can speak to any medic, psicólogo sobre todo, psychologist above all. y usted le pregunta qué pasa con una persona que vive, cuál es la relación que hay Ask them, what happens to a person? con la médula de los huesos What happens to the bones y una persona en tristeza. when someone is O sad? sea, por eso es que dice que el espíritu triste seca los This huesos. is why the Bible says that a sad spirit dries the bones. Así es que nuestra vida en Cristo Therefore, our life in Christ tiene que estar en perfecto estado emocional, needs to be in a perfect emotional state, totalmente. completely. Los cielos y la creación The heavens and the creation son los testigos de lo que nuestro Dios puede hacer. are witnesses of what our God could do. Por eso el Salmo 19:1 This is why Psalms 19 verse 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. says, the heavens speak of the glory of God. La expansión anuncia la obra de sus manos. The expansions talk about the works of His hands. Te está diciendo que observe las It's estrellas. telling you to observe the stars. Para él bendecir a Abraham, él le dijo, sal afuera y cuenta las For estrellas si him es que to bless puedes. Abraham, He told him, go out and count the stars if you can. Y a nosotros Dios nos hace el mismo And señalamiento. God is pointing in the same direction for us. Cuenten las estrellas Count the stars para que vean mirando el sol, la luna y las so that you estrellas. can see the sun and the stars. Ustedes the se den moon. cuenta quién soy yo. You can then realize who I ¿A am. qué Dios es que ustedes le You can sirven? realize what God you serve. El Salmo 119:89 dice, para siempre, oh Jehová, está establecida tu palabra en los cielos. Psalms 119 says, forever, O Lord, your Para word is established siempre, in oh the heavens. Jehová, Forever, O Lord, está establecida tu palabra en los your cielos. word will remain established in the heavens. Por eso la Biblia dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no qué. But this is why the Bible says the heavens and the earth will pasará. pass, but my word will not. Tú sabes que lo que sostiene a la nación de You Israel, know that what sustains the nation of Israel, Israel es una nación modelo para las naciones del mundo. Israel is a nation that is a model for the rest of the nations of the world. En Jeremías 31, 35 y In 36, Jeremiah 31, 35, and 36, Dios dice, refiriéndose al sol y la luna, presten atención a esto, God says, and He refers to the sun and the moon, pay close si attention la to this. luna y el sol dejaran de alumbrar, If the moon and the sun would stop shining, si la tierra dejara de girar, porque son elementos que tienen leyes. if the earth would stop spinning, because these are elements that have laws. Dios le ha dado leyes al sol, God has given a law to the sun. le ha dado leyes a la luna, He has given laws to the moon. y esas leyes están establecidas y todos los días And these laws are established, and every day usted ve que el sol sale a la misma hora. you see that the sun comes up at the same time. Esa es una ley. This is a law. El sol nunca llega tarde porque se le ponchó una goma o tuvo que echar gasolina en el camino. The sun never arrives late because a El sol tire es was un flat or astro he que had to alumbra place gas in his car. 24/7. The sun is an astronomic piece in the heavens that Ni el sol ni la shines luna se 24/7. cansan de girar. Neither the sun or the moon ¿Y stop sabe que el spinning. Señor le dice a Israel? And do you want to know what the sun tells Israel? Primero, deja el sol y la luna de alumbrar, First, the sun and the moon will stop shining. que Israel desistir. Then for Israel to stop Israel es existing. sencillamente indestructible. Israel is simply indestructible. Por eso es que los palestinos no han podido This con is why Israel. the Palestine cannot Por eso come es que against jamás Israel. no ha podido con Israel. This is why they could never stand against El Israel. grupo jamás no ha podido con Israel. This group could never come Ni Al against Qaeda Israel. ni ninguno. None of them.
y es un pedacito de and tierra. they are but a piece of land. Pero ¿sabe lo que dice el Señor? But do you know what the Lord He says? puesto en Sión I have placed in la Zion piedra angular, the angle rock, el fundamento de la nación de the Israel. foundation of the nation of Israel. Es el Rey de Reyes y Is Señor the de King of Kings Señores. and Lord of Lords. Aleluya. Gloria al Señor. Glory to the Lord. Por eso Dios le dice a Abraham, This is why God says to Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. in you all the nations of the earth shall be blessed. Todo lo que Dios le prometió a Abraham Everything that God promised Abraham se cumplió. came to pass. Todo se ha cumplido. Everything was Filipenses. fulfilled. Philippians 4:6 chapter al 4 7. verse 6 through 7. Te dice el Señor, The escucha Lord bien, says to you, listen closely. por nada estéis afanosos. Do not be anxious about anything. No te afanes por nada, hermanos. Do not worry about anything. A Brethren, los únicos que le conviene no afanarse es a nosotros. we should not worry. No hay cosa más tortuosa There's nothing more torturing que estar en angustia, en ansiedad y en than tribulación. to be in tribulation, anxiety, and in anguish. Y el Señor te dice, por nada estéis And the afanosos, Lord tells you, do not be worried about anything, sino sean conocidas tus necesidades, but instead present your petitions, sean conocidas tus your peticiones necessities, your petitions delante de Dios before God en toda oración y súplica, with thanksgiving. con acción de gracia. With thanksgiving. Y la paz de And Dios the peace of God que sobrepasa that a surpasses todo all entendimiento understanding os guardará shall rest vuestros upon your corazones. hearts. ¿Por qué la paz de Dios sobrepasa todo Why does entendimiento? the peace of God surpass all understanding? Porque no es posible tener paz en medio de la tormenta, sin embargo en Dios sí. Because it is impossible to have peace in the midst of the storm, but you can if you have God. En Dios es posible, no importa la situación por la que estemos pasando, vivir en paz. In God, it's possible. It does not matter what situation we're going through. Por eso el Señor dice, mi paz os dejo, This is why the Lord says, I mi leave paz you os my doy, peace. I give you my y no la peace. doy como el mundo la And I da. do not give it to you the way the world does. No se turbe vuestro Do corazón, not let your heart be disturbed, ni tenga miedo. or do not fear. No temas, dice el Señor. Do not fear, says the Yo Lord. estoy contigo. I am with you. Está, mis hermanos, comprobado científicamente Scientifically, it has been que proven el estrés emocional y crónico that puede hacer que la emotional persona que lo and chronic padece stress can make the person that's going through it desarrolle hasta enfermedades de cáncer. to develop cancerous sicknesses. Una de las cosas que nosotros los cristianos necesitamos aprender One of the things that we as Christians need to learn, es cuando, porque le voy a decir una cosa, el enemigo prepara una agenda todos los días. let me tell you, the enemy prepares an Y agenda muchas every veces day. antes de usted levantarse, Many times before you awaken, ya hay un problema que él le creó en el trabajo. there is a problem that he prepared for you in O your antes work, de in your llegar a la job. casa del trabajo, Or before you arrived home hay after work, un problema en la casa. there is a problem O prepared si at no, your se lo house. crea en la calle. Or if not, he prepares it in the streets. Entonces hay que desarrollar una coraza, Therefore, we need to develop a shield, hay que desarrollar una cobertura, un caparazón como la tortuga, a covering, a shell like the turtle, para repeler todos los dardos de fuego que el maligno envía. in order to deflect all the attacks that the evil one sends to us. Por eso la guerra espiritual es This 24/7. is why the spiritual warfare is 24/7. Y dice el Salmo 127:1 In Psalms 127 verse que 1 si says Jehová no edifica la casa, that if the Lord does not edify ¿qué the house, pasa? what happens? en vano trabajan los edificadores. The edifiers work in vain. Y nadie quiere trabajar para perder el tiempo. And no one wants to work to waste their time. Todo el mundo quiere tener éxito en lo que hace. Everyone wants to have success in what they do. Entonces en la vida cristiana hay que madurar. Therefore, in the Christian life, we need to mature. Hay que probar al Dios al que tenemos. We need to taste the God that we have. Porque Satanás tiene muchas ofertas. Because Satan has many offers. Satanás hay ofertas engañosas y malignas y perversas. Satan has perverse, evil plans. Pero hay mucha gente que han sido arrastrados por las ofertas que el enemigo le hace. And many people have been dragged by the offers that the enemy Por gives. eso el cristiano tiene que estar definido, This is why the Christian has to be mirando al blanco de la soberana vocación defined. que es Cristo They need to Jesús. be focused on Jesus Christ. El Dios al que nosotros servimos The God that we serve es infalible is infallible porque Él todo lo puede. because he can do all things. Amén. Amen. Por eso dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo. This is why Philippians ¿Qué 4 qué? 13 ¿Qué me says, I can do fortalece? all things through Christ that strengthens me. Aleluya. Así es que la iglesia Therefore, the church
tiene que regocijarse en el Señor needs to rejoice in the Lord siempre. always. El Señor imparte sobre tu The vida Lord will give to your life óleo de gozo. joy. ¿Cuántos reciben ese óleo de How many gozo? receive that joy? Diga, yo recibo óleo de Say with gozo. me, I receive that joy. Yo recibo manto de I alegría. receive a mantle of joy. Dice, Él hace cosas nuevas sobre tu vida todos los It says he días. does new things upon your life every day. Una de las ventajas que nosotros tenemos One of the advantages that we have es que las promesas del is Señor that the promises of the Lord están decretadas are decreed, y están declaradas en la they are palabra. declared in the word. Cuando un padre le deja un testamento escrito a un When hijo, a father leaves a written testament for a es para child, que ese hijo sepa cuál es su herencia. so that child may know what is his inheritance. La herencia nuestra Our inheritance está escrita en la palabra. is written in the word. El Señor nos la dejó escrita en la palabra. The Lord gave it to us written Y in his cuando word. usted la lee And when you read it, y usted va a la presencia del and you go Señor, to the presence of the Lord, porque usted entiende que no ha recibido una bendición que usted le pidió al Señor, because you understand that you con have la not received palabra a blessing that abierta you usted asked le the Lord, dice, with the word of God mira, open, Señor, you tell the Lord, Lord, tú look, dices you aquí say here en la palabra in your word que tú haces cosas nuevas. that you do new things. Yo quiero un corazón nuevo. I want a new heart. Yo quiero un sistema cardiovascular nuevo. I want a new Yo quiero ojos cardiovascular system. nuevos. I want new eyes. Yo quiero cerebro I nuevo. want a new brain. Porque dice la palabra, todas las cosas yo las hago nuevas. Because your word says that you do things new. Él es el Dios de lo imposible. He is the God of the Él es el que impossibilities. hace lo imposible He is the one posible. that makes the impossible possible. Y cuando el enemigo se levanta en tu And contra, when the enemy rises against you, dice Deuteronomio 28:7, Deuteronomy chapter 28 verse 7 says, los enemigos que se levantan contra ti the enemies that rise against you serán derrotados. will be defeated. Por un camino vienen contra ti, They come through one path pero against por you, 7 caminos tienen que but they salir will flee huyendo. through 7 paths. Porque el ángel, dale fuerte el aplauso al Give a strong Señor. round of applause to the Lord. Nosotros tenemos una escolta angelical que no la tiene ningún gobierno en la We tierra. have an angelic escort that no government on earth has. La escolta del presidente de Estados Unidos es humana. The escort of the president of the Aunque me United States. imagino que el Señor le ha asignado una escolta especial porque Él es el Ciro que Dios levantó para estos tiempos. Even though I imagine that the Lord placed a special escort for the Lamentablemente president. muchos cristianos Sadly, many quizás Christians, no lo han entendido. they have not understood this yet. Porque un hombre que no tenía posibilidades ninguna de estar sentado ahí, How is it that a man that had no possibilities to be ¿por sitting qué there, ese hombre está ahí? why is it that that man is there now? Tenía la comunidad LGBT de enemigo. He had the community of Tenía la comunidad LG latina en contra. against him. He had the Latin community against him. Tenía la comunidad negra en contra. He had the African American Tenía community las against mujeres. him. He had women, Tenía todo el mundo en contra. all of the world against. Sin embargo, está sentado ahí. However, he is sitting there. ¿Sabe por Do qué? you want to know Porque why? eres un proyecto de Dios. Because he is a project from Créalo God. usted o no lo crea. Believe it or don't believe it. No nos regimos por los movimientos humanos. We are not governed by the, Y todos human nosotros movements. sabemos que no había posibilidades ninguna. and we all knew that there were no possibilities. Pero como Satanás tenía un But proyecto since Satan had a project con unas 270 leyes with 270 laws para destruir el cuerpo in de order Cristo, to que es la destroy iglesia the en esta body of tierra, Christ, which is the church on this earth, hubo una intervención divina en there las was a elecciones divine pasadas. intervention in the de parte past de Dios. elections on behalf Porque of no es God. como el diablo dice, es como dice el Because it's not the Altísimo. way that the devil says, it's the way that the Most High Y says. en la reunión de los dioses, Él es el que preside. And in the reunion of the gods, he's the one Tenemos that que precedes. recordar por la palabra We need to understand que en through un the word momento and dado remember, Dios usó a un rey That- perverso, remember God used a perverse a king, Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, y le llamó mi siervo. and he called him my servant. Lo mismo hizo con el rey Ciro. The same thing he did with King Cyril. Le llamó mi siervo. He called him my servant. Cuando Dios interviene en la tierra, When God intervenes on earth,
Él utiliza a cualquiera. Ya hace rato que Dios puso los ojos sobre nosotros. He will use whoever he wants. It's been a La while Biblia since dice, he's put his eyes vosotros upon sois us. la luz del The mundo Bible says you y are sois la sal de la you are tierra. the light of the world and the salt of the earth. Así es que sin nosotros, Therefore, without us, este mundo estaría oscuro this earth would be darkened, y estaría totalmente insípido, And sin would- sabor. be completely without taste. Los cristianos somos los que sostenemos el mundo We, the Christians, are the one that sustain the porque world somos el pueblo de Dios. because we are the people Y of nada God. ocurrirá en And este nothing will mundo happen in this earth mientras el cuerpo de Cristo esté aquí. while the body of Christ is Amén. here. Amen. Gloria a Dios. Glory be to God. Aleluya. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, When we come to the house of God, tenemos que venir como dice la palabra, con alegría. we need to come the way that the Bible Dice says. el with Salmo happiness. 100, Psalms cantad 100. alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Sing happily to God. Sírvanle inhabitants con of the earth. alegría. Serve him with Venid joy. ante su presencia con regocijo. Come before his presence. Esas son las cosas que el enemigo trata de evitar que tú manifiestes el gozo del The Señor. enemy tries to Porque el avoid gozo del from Señor you te to fortalece. manifest this, because the joy of the Lord will strengthen En you. vez de tomarte un Red Bull o una de esas bebidas energizantes, Instead of drinking one of those energizing drinks like Red Bull, tú te tomas unas cuantas pastillitas de la palabra de Dios, you can take a few pills from the Word de of las God, promesas escritas en la the palabra. promises written in His Word. Y no importa cuántas te tomes, And it does not matter how many you take. te puedes hasta sobrepasar de You dosis, can even surpass porque no and take an intoxican ni overdose, tienen efectos because secundarios. it does not intoxicate or have Así secondhand es que nos effects. podemos llenar de la palabra de Dios. Therefore, we can be filled with the Word of God. Dice ella misma, reconocer que Jehová es Dios. The Word of God says, recognize that the Lord is God. Él nos hizo a nosotros He created us, y no nosotros a nosotros mismos. and we did not create ourselves. Pueblo suyo somos. ¿Cuántos son pueblos We de are Dios? His people. How many of you here are His people? Y usted ha visto cómo Dios cuida a su pueblo. Have you seen how God takes care of His Usted ha people? visto todo lo que Dios ha hecho para sacarlo a usted del lugar donde estaba. Have you seen what God did Y to bring you traerlo out a of un the place lugar where de you once were, reposo? and to bring you now into a place of rest, Traerlo a un lugar de to refrigerio. bring you into a place of refuge? Usted sabe lo bueno que estar en la casa de Dios. You know how good it feels to be in the house of El God? salmista supo lo que significaba aquello y le dijo, es mejor un día en tu The casa psalmist knew what this meant. He said, que it's better mil fuera de to be ellas. one day in your house than 1,000 away from it. En estos tiempos el enemigo ha levantado tantos tipos. La Biblia dice que Jesucristo es la piedra principal y que la piedra principal, The Bible says Jesucristo ha venido a ser la cabeza del ángulo. that Christ is the head, the principal rock. Y el enemigo se ha inventado de todos los tipos de medios And the enemy has invented so many different ways para distraer la atención de la búsqueda de Dios. to distract the attention towards the seeking towards God. Y lamentablemente mucha gente se dejan atraer And sadly, many people allow themselves to be que attracted por by los these things, deportes, by the sports, por la música, by the music, por el by entretenimiento, the entertainment, por los espectáculos, by the spectacles, por toda la fantasía que el all enemigo of the presenta fantasy that the enemy presents. y no tienen tiempo de buscar a Dios. And then they have no time to seek God. Pero la persona más importante en el But universo the most important person in the es universe Jesucristo, el Rey is de Reyes y Jesus Señor Christ, de the King of Señores. Kings and Lord of Lords. Y esa misma, me dale fuerte el aplauso al Señor. Come on, give a strong round of applause to the Lord. Así es que, amados, Therefore, loved ones, Dios te dice, God tells you solamente lo que necesita only what you need. es humillarte What you need is to humble bajo la yourself poderosa mano de Dios. under the powerful hand of Porque God. cuando fuere tiempo, Because when the time y has es un come, detalle and this is a importante very important que detail nosotros tenemos que tomar en that we need to cuenta, take into account, que las bendiciones Dios nos las da that blessings come from God cuando ya estamos preparados para recibirlas. when we are prepared to receive them. Dios no nos da las cosas siempre cuando nosotros querramos. God will not give us everything we want when we Aún want it. nosotros a nuestros hijos no le damos las cosas cuando ellos las piden. We don't even give our children everything when Si they usted ask le for it. compra un carro a un joven que tiene 14 o 15 años, If you buy a car for a young man that has 14 no or hay 15 una years of age, mentalidad lo suficientemente madura para manejar ese carro como la maneja una persona de 25 años. that young man's mentality is not mature enough for someone El joven va a as opposed estar to por someone that ahí has 25 echándole, years of como age. decimos en Dominicana, guararé y a los demás y a los amiguitos en la escuela.
The young man will go around doing foolish things with y his car creando problemas en la calle, and causing problems in the streets. dando la vuelta y haciendo círculos en las esquinas. Spinning around and spinning around in the ¿Por streets qué? Porque le faltó Why? preparación. because he was lacking preparation. Dios asimismo dice, humíllate God says the same thing. Humble bajo mi yourself poderosa mano under my powerful y hand, yo te voy a exaltar cuando fuere tiempo. and I will exalt you when the time comes. Y deshazte de toda esa carga, And get rid of all of that heavy baggage, de toda vuestra ansiedad all of your anxieties, y échala sobre mí. and cast them upon me. Y al mismo tiempo nos advierte del And at peligro the same time, he warns us from danger, del enemigo from the enemy. cuando dice sé sobrios. When he says, be En wise. otras palabras, no te emborraches, In other words, he's saying, no be bebas sober. alcohol, Do not become ni drunken. Do sidra not en la drink, cual hay disolución, do not drink alcohol, porque Dios nos quiere que estemos en nuestros cabales. because God wants us to be sane. El borracho no piensa. The drunken person does not Por think. eso cuando una persona se emborracha, cuando pierde los sentidos, This is why comete when tantas someone atrocidades. Is drunken, they do so many Y atrocities. esa es la razón por la que el Señor dice, sé sobrios. This is the reason why the Lord says, be Mantén tu sober. mente cabal. Keep your mind Mantén tu sane. mente conectada con la mente Keep de it Cristo. connected to the mind of De Christ. hecho, la Biblia ha establecido que tenemos la mente de As a Cristo. matter of fact, the Bible's established that we have the Por mind eso of dice, Christ. sé sobrio y velad. This is why it says, be sober Porque and keep vuestro watch. adversario, el diablo, Because your adversary, the devil, anda como león rugiente, is around like a roaring esperando lion, que pierda los estribos y que te aloques, waiting for you to lose consciousness and become para crazy, entonces él venir a agarrarte y hacer de ti lo so que that then he quiera. can grab you and do whatever he wants with you. Pero Dios, veamos esto como un consejo de parte de Let us Dios. read this as like an advice on behalf of God. Y dice que él anda buscando a quien devorar, And it says that he's looking for someone to devour. pero dice la palabra que debemos resistirlo firmes, But the Bible says that we must en la resist fe, him firm in faith, sabiendo que las mismas aflicciones knowing that those same han de afflictions ser cumplidas will be fulfilled en vuestros hermanos in our brethren en todo el mundo. in all of the world. Hermanos, todo el mundo tiene pruebas. Brethren, everyone in the Todo el world mundo has tiene aflicciones. trials. Everyone has Yo he tenido afflictions. pruebas I've had innumerables. innumerable trials. Ataques del enemigo de todas clases. Attacks on behalf of the enemy. Imagínense from all personas como kinds. nosotros, sus pastores, como nosotros también, que ministramos liberación y guerra espiritual. Imagine like people like me and your pastors that minister Eso es spiritual un deliverance. enfrentamiento directo This con is las a tinieblas. direct confrontation against the dark El forces. ministerio de liberación y de guerra espiritual es uno de los ministerios más atacados por el diablo. The ministry of spiritual warfare is one of the ministries that's most attacked by the devil. Porque es el ministerio que lo desenmascara. Because it's the ministry that removes his mask. Es el ministerio que donde quiera que hay un demonio solamente le da órdenes de sal de ahí. Yo sé que tú estás ahí. It's the ministry that wherever Te there's a tienes demon, all que you have to ir say en is el come nombre out. de I know you're Jesucristo. there. You have to come out in the name of Jesus Christ. Y al diablo no le gusta que lo And descubran. the devil does not like to be found. A Satanás no le gusta que lo descubran. Satan does not like to be discovered. Por eso él anda a escondidas. This is why he is walking and Por hidden. eso él no se deja ver. This is why he does not allow Por himself eso to be seen. existe el ocultismo. This is why the occult exists. Y si alguna vez ha visto la película El abogado del And if diablo, at some point in time you've seen the movie que The es Devil's una de las Advocate, películas que se utilizan, que el mundo espiritual de las tinieblas it's utiliza one of the movies that the spiritual dark forces uses para entrenar las personas en el to satanismo. train people in Satanism. ¿Y usted sabe para qué lo entrenan? And do you want to know what they train them for? Para que sepan cómo tratar con los cristianos. So that they learn how to deal with Y en Christians. esa película And in this movie, le dice Satanás Satan tells a sus seguidores, his followers, llega sin que te vean, arrive without them noticing. nunca te exhibas, Never expose yourself. llegas en secreto. Arrive in secret. Y cuando te vayas a trasladar de un lugar a otro, when you're going utiliza to el subway. Transport from one place to another. Olvídate de Use los the subway. aviones. Forget about airplanes. Al enemigo no le interesa el exhibicionismo. The enemy is not interested in being exhibited. A él lo que le interesa es que su propósito sea cumplido en las iglesias. What he's interested in for his purpose to be fulfilled in churches. Por eso él infiltra satanistas en las This iglesias is why he infiltrates Satanists in the church que vienen aquí al altar that come here to the altar y simulan una profesión de fe. and they simulate a profession of faith.
y comienzan a formar parte del equipo de la iglesia. And they begin to form part of the Y se van team of the church. desarrollando como miembros de la And they iglesia. grow like members of the church. Y como el enemigo los capacita y los And entrena, since the enemy capacitates them and trains pasan a them, formar parte del liderazgo de la iglesia. they become part of the leadership of the Y si church. los pastores se And equivocan if the pastors make a y mistake lo ponen como asistente al pastor, and place them as the assistants of the porque ellos le pastors, caen atrás hasta alcanzar la posición más alta. because they chase them until they find the highest Después que position. están en esa posición After they are in that y que ya position, todo el mundo los and conoce that everyone knows them, y que tiene arrastre and that they have y que tiene rank, verbo and that they have y verb, que maneja la and palabra, that they move well with the word of God, entonces viene el golpe con la división de la iglesia. then the beating comes with the division of the church. O sea, Dios no divide, Dios suma. In other words, God does not divide. Y He cuando una adds. persona divide la iglesia y se rebela contra los And when someone pastores, divides the church and rebels against the pastors, tiene el espíritu de Lucero, they have the spirit of Lucifer. el espíritu de Lucifer. The spirit of No Lucifer. importa qué nombre tiene. It does not matter what name he has. La iglesia de Jesucristo es un cuerpo The church of Jesus Christ is a body que Dios lo quiere unidos. that God wants them united. Por eso la palabra dice, Señor, yo quiero que sean uno, This is why the word says, como Lord, I tú y yo want them somos uno, to be one just like y you and que I are sean one. perfectos en And unidad. for them to be perfected in unity. Así es que Dios no divide, Therefore, God does not divide el divide. diablo. The devil divides. A eso vino, This is what he came for. a robar, To steal, a matar to kill, y a destruir. and to destroy. Dios dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso God es says, behold how good and how blessed it is habitar los hermanos for juntos brothers to dwell y en together armonía. in harmony. Dios nos quiere God juntos. wants you united Así es que together. no te dejes Therefore, do confundir, not allow yourself to be tricked, no te dejes to be engañar. confused. Satanás es sutil. Satan is very slick. Él trabaja y te conoce. He works and he knows you. Él trabaja en las emociones. He works with the El emotions. trabajo de Satanás en la tierra no es con el mundo. Satan's work on earth is Es not con la with the iglesia world, de it's with the Jesucristo. church of Jesus Christ. Y a la iglesia es donde él viene a disfrazarse como ángel de luz. And it's in the church that he comes to dress himself A la up like an iglesia es angel of donde él light. viene a ponerse la careta de ministro de He justicia. comes to church and wears the mask of minister of righteousness Con una habilidad de serpiente como la que siempre ha tenido. with the deity of a serpent that Y he, se has, mueve he como always la had. serpiente. And he moves like the serpent. Y todo el mundo comienza And everyone begins a caerle atrás porque tiene verbo. to go after him because he has good Porque words. tiene palabra. Because he has word. Oiga, en esta tierra nadie tiene más palabra que el diablo. Listen, on this earth, no one has more words than the devil. Porque al mismo Jesucristo se la recitó. Because he even Y faced se la Jesus aplicó. Christ himself and he Si tú applied eres those hijo words de to him. Dios, haz esto, aquello. If you're a child of God, do this Y or si do tú that. eres hijo de Dios, If haz you're a lo child of otro. God, do this. Por esa razón el Señor no andaba con una Biblia sobaquera. For this reason, La this Biblia is no es why para the andar Lord con ella did not aquí. have the Bible in his armpits. Es The para Bible andar con ella is en la not meant for you mente. to have them in your armpits, but for Aquí. you to have it in your mind. Por eso ella Here. dice, This is why the Bible says, escudriña las escrituras, seek scriptures, porque en ellas tenemos because in them we have la vida eterna. eternal life. Así es que, mis hermanos, Therefore, brethren, este evangelio this gospel, tenemos que aprender a vivirlo. we need to learn to live Y it. ya casi terminando, And to almost finish, cuando hay problemas de salud, when there are health como hay una problems, palabra escrita, since there is a written word, usted sencillamente hace una declaración. you simply do a declaration. Si hay enfermedad, If there are illnesses, usted declara en la you palabra, declare the word. por sus llagas yo he sido By his curado. wounds I have been healed. Hay una mujer There is a woman que tenía un cáncer de hígado that had a cancer. fulminante. Ese cáncer era para que, o sea, el médico The doctor le dio una semana de vida. gave her a week to live. Cuando el médico le dio esa semana de When the vida, doctor gave her that week to live, ella se fue a su casa. she went home. Y ya conocía la palabra cristiana, la mujer. She knew the word of God. El She was diablo a no tiene Christian. que ver que tú seas The cristiano. devil doesn't Tiene care que if you're a equiparte Christian. con la palabra. Él te trae de todo. He brings everything to you. Él anda con una maleta He has a luggage llena de toda clase de maldiciones, filled with all kinds of de toda curses, clase de all enfermedad, kinds of illnesses, de toda clase de espíritus de escasez. all kinds of spirits of Si scarcity. tú no lo conoces, If you do not know him, te he destruye. will destroy you. Así que cuando hay problemas de salud, Therefore, when there is a problem with your health,
La medicina está en Isaías 53. The medicine is in Isaiah 53. Meditad en la palabra. Meditate in the word. Aquella mujer que le diagnosticaron ese cáncer That woman that was y le diagnosed with dieron una cancer, semana de and vida, they gave her a week of se life. fue a la casa She went home y comenzó a declarar la palabra. and she began to declare the word. Y ella decía, And she would say, por sus llagas by his wounds yo he sido I sanada. have been healed. Por sus llagas By his wounds yo he sido I sanada. have been healed. Por sus By llagas his wounds yo he sido I sanada. have been healed. Y se mantuvo And she ahí remained there día por día. day by day. Y el diablo le decía, And the devil cáncer, would say to her, cancer, cáncer, cancer. tú tienes cáncer. You have cancer. Y ella por sus llagas yo he And she sido would say, sanada. by his wounds Por I sus have been llagas healed. yo he sido By sanada. his wounds I have been healed. ¿Y sabe qué? And you know what? ¿Quién usted cree que ganó? Who do you think won? Las llagas de Jesucristo. The wounds of Jesus El Christ. poder de las llagas The de power in the Jesucristo. wounds of Jesus Christ. Aquella mujer terminó sanada, That woman ended up healed. terminó restaurada. She ended up restored. ¿Usted sabe por qué? Do you want to know Porque why? la Biblia dice que la palabra es como un martillo. Because the Bible says that the word ¿Y of qué God es is un like a martillo? hammer. And what is a ¿Para hammer? qué sirven los martillos? What do we use hammers for? Para dar golpes. To beat things. Para usted derribar una pared de For you to concreto, destroy a wall made of usted no la concrete. derriba de un solo You martillazo. did not destroy it with Usted one tiene que simple darle varios hammer. martillazos. You need to hammer it various Para usted times. abollarle la frente al diablo, For you to destroy the tiene que forehead of darle the varios devil, you need to martillazos. hit him various pero times usted with solo the da con hammer. la palabra que But él you no will do resiste. this with the word that he cannot Él no resist. soporta el poder de la He palabra. cannot stand the power of the word. Jesucristo en el desierto, en la tentación, Jesus Christ in the desert le during dio the 3 temptation estocadas. gave him 3 Y fueron beatings. más que suficientes para que él And se fuera. they were more than enough for him to Porque flee. él no soporta cuando usted le cita la palabra. Because he cannot stand when Por you eso la cite him the palabra word of dice God. que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y discierne las intenciones del This is corazón. why the word of God says that the word of La God is palabra life. que nosotros tenemos en nuestras manos no es letra muerta, The word of God that we have in our hands are not dead words. es palabra del Dios Altísimo. It's words that come from the Most Así High que God. cuando hay problemas de salud, This is why when you todos have los problems in your días, health every por day, sus llagas yo he sido by his sanado. wounds I have been healed. Usted se toma 8 pastillas diario. You take 8 pills daily. 8 pastillas diario de 8 Isaías pills daily 53. from Isaiah chapter 53. Y olvídese que no hay efectos secundarios And ni forget about it. There intoxicación. are no secondary effects in Porque your las situation. medicinas que recetan en estos tiempos Because the medicine that they le give sanan you una nowadays cosa tastes like one y thing le descalabran otra. and they destroy Y something después else cuando in le you. descalabran And otra, after they destroy le something else agregan in más you, they medicamento give you todavía. more medication. Hay gente que yo le he visto en su casa literalmente con una farmacia. There are people that I've seen in their house with a literal pharmacy, Una farmacia improvisada, personal. a personal pharmacy. Dios no ha hecho el ser humano para que, o sea, la estructura del ser humano The structure of es humanity demasiado perfecta, is too perfect, creada por el Dios que creó el universo. created by the God who created the Y universe. Dios todo lo que hace. And everything that lo God hace does, bueno. He does it good. Por eso cuando dice en el Génesis capítulo 1, This is why in Genesis Él chapter dice 1, cuando creó el sol y la luna, it says when He vio Dios created que the era sun bueno. and the moon, He saw that it y was los good. bendijo Dios. And God Y blessed todo them. lo que Dios creó, And everything that God lo created, bendijo Dios. God blessed it. Por eso el matrimonio ha funcionado, This is why porque the cuando matrimony Dios lo creó, is functional, lo bendijo. because when God created Hoy it, Satanás, He digo blessed it. matrimonio entre un hombre y una And mujer, I say matrimony between a man and a porque woman, yo no sé de dónde se han inventado because I don't know where they came up. los homosexuales The matrimonios. homosexuals La came up palabra with matrimonio matrimony. viene de matriz. matrimony comes Y que from yo womb, sepa, los hombres no tienen matriz. and men do not have womb. Matriz tienen las mujeres. The woman has a womb. Entonces, para que haya matrimonio, And for there to be a tiene que haber matrimony, relación de un hombre y una there needs to mujer. be a relationship between a woman and a man. Asimismo, cuando hay escasez, In the hermanos, same way, when there is scarcity, cuando hay brethren, escasez when financiera, there is financial o sea, scarcity, en la salud tú le dices, in escrito health, está, you say it has been written, por sus llagas by his wounds he sido I sanado. have been healed. Igualmente, cuando hay escasez But when there financiera, is scarcity, tú le dices, you escrito tell está, him, it has been mi written, Dios pues suplirá my God will todo lo que supply os haga falta everything that I am lacking conforme a sus riquezas en according to gloria. his riches and glory. Filipenses 4:19. Philippians chapter 4, ¿Por verse qué? 19. Why? Porque eso está escrito en la Because palabra. it is written in
the word. Y lo que está And escrito, what is written escrito está. is written. Por eso Jesús le decía a Satanás, This is why Jesus said to escrito Satan, está. it has been written. no solo de pan vivirá el hombre. Man will not live only by bread Escrito alone. está, It has been written. no tentarás al Señor You tu will not Dios. tempt the Lord your God. Escrito estás, It has been written. al Señor tu Dios adorarás You shall worship y the al Lord solo your God, servirás. and you shall only Siempre serve con him. la palabra escrita. He always spoke back with the written word. Pues sencillamente de la misma manera usted le puede decir, Well, simply in the same way, you Escrito could say, está. it has been written. he sido sanado por las llagas de I have been healed Jesucristo. by the wounds of Christ. Escrito está, It has been written. mi Dios suplirá todo lo que haga falta My conforme a God sus will supply riquezas en everything that's gloria. lacking in me according to Si his te riches and encuentras glory. triste, If you deprimido, find yourself saddened or escrito depressed, estás, it has been written. echando toda vuestra ansiedad Cast sobre all of your Él, anxieties upon porque him, Él tiene because cuidado de he vosotros. takes care of you. Echando toda Cast vuestra all of ansiedad your anxieties sobre upon Él, him, porque Él because tiene he cuidado de takes care vosotros. of you. Entonces, mis amados, Therefore, loved esta ones, palabra no this es para word que vivamos un evangelio en derrota. is not for us to Es live a para que gospel in declaremos defeat. victoria en It's Cristo for us to Jesús. declare victory in Jesus Para que nos Christ. declaremos más que For us vencedores. to declare ourselves more than conquerors. Es como los boxeadores. It's like the boxers. Cuando los boxeadores se enfrentan dos boxeadores en el ring, When two boxers face themselves in the un ring, Mike Tyson, por a ejemplo, Mike Tyson, for que example, recibe millones y millones después de una that pelea, receives millions and millions y él after llega a a la fight, casa con un cheque de He 50 arrives- millones he de arrives home dólares with a check of $50 y million, se lo entrega a la esposa, and he gives it to his wife. un cheque, no arrugado como este papelito, no, Nothing pero lo that's pongo de wrinkled ejemplo. like this, but you know, I'll use this as an Entrega un cheque example. de 50 A millones. check of $50 a la million. esposa y a la He gives familia. it to his wife and his family. Mike Tyson fue vencedor, Mike Tyson was a pero la conqueror, familia, but the family, la esposa y los hijos the wife and the fueron más que children, vencedores. were more than conquerors. Porque no dieron un golpe ni en Because they did defensa not propia punch, not even y to están defend recibiendo y themselves. administrando And un they are cheque de 50 receiving and millones. administrating a check Eso fue of lo que $50 million. Jesucristo hizo con This is nosotros. what Jesus Christ did with us. Amén. Amen. Nosotros no hemos ido, gloria a Dios. Glory be to God. Nosotros no hemos ido a la cruz, We did not go to the cross, pero en la cruz but on the cross, Jesús llevó todos nuestros vituperios. Jesus took all of our sins. Jesús llevó todas nuestras cargas. He took all of our baggage. Dice que despojando a los principados y a las He potestades, said that dismantling all exhibió the principalities and the públicamente, powers, he exhibited haciéndole ver al mundo publicly, espiritual de allowing las tinieblas the spiritual que world Satanás of the había dark sido forces derrotado to see that y Satan was vencido defeated por and conquered alguien by someone que él pensó that he thought que había asesinado, he had que lo había assassinated, sepultado that he porque él lo had vio buried him y because que he saw nunca it, más se and that levantaría de that person allí. would never Sin rise up from embargo, death. However, para sorpresa de él, to his own se surprise, levantó triunfante y he rose victorioso up triumphant y and descendió victorious, hasta las and he profundidades descended del to the abismo depths of the abyss. y allí le dijo, And diablo, there he said, dame esa "Devil, llave que give no me te those keys, they corresponde. do not belong to you. Dame esa llave y le Give me arrebató la those keys," and he llave. snatched the keys away. Se levantó triunfante y He rose up victorioso triumphant y and por eso victorious. vive por los And siglos this de is los why he siglos. lives forever Y por and eso ever. es llamado el Rey de This Reyes y is why he Señor is de called the Señores. King of Kings and the Y Lord por of eso es Lords. llamado And el this is why he Eterno, is called the Eternal que no One. tiene He principio does not have no ni beginning, tiene fin. neither does he